tremendo antropólogo para analizar el escenario político post-elecciones. Ya está Rodrigo Ruiz, entiendo, conectado con La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Te vemos Hola, hola. ahí bien Saludo al instalado. panel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Guapo como siempre. Eso. Queremos conversar sobre el escenario post-elecciones porque hoy día, mira, partimos el programa hablando un poco de esta, que ya cosas que se empiezan a hablar, que reapareció el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a través de cuentas de APRA, lo que está pasando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se despide a la dupla psicosocial que están, o más bien no se les renueva el contrato, ¿no? Que estaban tratando a personas que tienen trauma ocular, por ejemplo, u otras mutilaciones producto de la revuelta. No van a estar fáciles estos meses y no va a estar fácil, yo me imagino, el comienzo del próximo gobierno por la situación mundial y la situación país. ¿Cómo ves tú lo que se viene, Rodrigo? Sí, concuerdo con que no va a ser fácil el comienzo. Yo creo que eso se sabía, digamos. Yo creo que el equipo de Gabriel Boric, el Frente Amplio, sabían, tenían una claridad meridiana de lo que se estaban metiendo, digamos. Y tenemos una situación económica compleja, una situación económica que no es solo compleja en términos de los grandes indicadores, sino en función de cómo golpea la realidad de las familias, concretamente, en un momento en el que hay una demanda social muy alta y una expectativa respecto de lo que puede hacer el gobierno de Gabriel Boric en función de mejorar las condiciones de vida de la gente. Como bien sabemos, desde la revuelta hacia acá las condiciones han empeorado, no han mejorado pese a la revuelta, las cosas andan peor en lo que tiene que ver con la subsistencia cotidiana de la gente. Yo me temo que vayan a haber conductas de parte del empresariado, del gran empresariado, más bien desleales no digamos con Gabriel, que no era su candidato, sino con la gente, con el país, con la economía nacional, digamos, fuga de capitales, no sé, etcétera. Ese tipo de comportamientos que ya los conocemos con anterioridad, pueden manejar la inversión de una manera a la baja, digamos. En general creo que es un panorama complejo políticamente, económicamente. Quise situar el tema económico porque me parece que es un tema muy relevante. Y van a generar, creo yo, comunicacionalmente también una situación muy compleja. Me parece a mí que hay que estar preparados para la fake news, que hay que estar preparados para las campañas comunicacionales de Tal cual. mucha mentira, de mucha falacia, porque no necesariamente van a ser errores comunicacionales, sino que van a ser invenciones. Yo creo que viene un momento, ya sabemos que hay una gran experiencia de manejo del Big Data y de todo este tipo de mecanismos de la comunicación masiva vinculada a las redes sociales, y creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante como sociedad por estar bien informados y por estar acudiendo, digamos, a fuentes de información confiable como La Voz de los que Sobran. Eso. Excelente conclusión a Muy la bien. pregunta. Mira, Rodrigo, yo comparto completamente los elementos que están trayendo a la colación, que el tema acá fundamental tiene que ver con la debilidad de la situación económica y el desafío comunicacional que eso va a generar, ¿no? Al final, lo que estamos enfrentando es una situación de altas expectativas y pocos recursos. Ahora, eso es Exacto. como el refrán de los neoliberales. Y se nota otra cosa con guitarra, la izquierda siempre promete, pero después se da cuenta que no es tan así, no es tan fácil. En realidad, las cosas pueden ser bastante más fáciles. Ojalá que el Frente Amplio de Prueba de Dignidad estuviera llegando en una situación de vacas gordas como los 2000 o incluso los finales de los 2000, cuando la concertación gobernaba con hartos recursos, les tocaba mucha suerte en ese sentido. Eso no está pasando ahora. Entonces, no es que la izquierda se va a dar cuenta que la situación es súper difícil. El mundo se está dando cuenta que producto de un modelo
que es muy poco sustentable, que tiene un grande problema de la emergencia climática junto con la crisis de COVID, los próximos años van a ser muy duros. Entonces esto es un dato a la causa y no tiene nada que ver con la gestión. Habría sido muy duro para Kast, habría sido muy duro para cualquier Así es. gobernante. Pero frente a eso, que es realidad simplemente, sí, se genera un problema político bien particular que es el enfrentamiento de relatos. Y ya está ocurriendo esto en la forma en que están leyendo los resultados electorales. Porque unos están diciendo que Gabriel Boric ganó gracias a su moderación, entre comillas, definiendo la moderación, no como yo lo definiría y como el mundo académico lo definiría, porque la propuesta original era moderada, sino la moderación en términos más bien de abandonar el programa de cambios. Eso es lo que quiere la prensa empresarial cuando habla de la moderación. Y lo que dicen entonces es que Boric ganó gracias a votos moderados y otros dicen, no, Gabriel ganó precisamente producto de votos de personas que querían cambios mucho más profundos. Entonces se genera un choque de relatos. Y cuando uno junta choque de relatos con crisis, ahí se puede vislumbrar el problema que va a ocurrir donde, y sobre todo si empeora, y yo creo que sí va a empeorar la situación económica, van a haber dos relatos. El empeoramiento de la situación económica es producto de la mala gestión de la izquierda en esos 2 meses. Van a empezar, como lo que ya ocurrió con Piñera, ¿no? La culpa es del gobierno anterior. Y la culpa es del gobierno próximo. Va a ser muy difícil instalar la idea que la culpa es más bien de Piñera por su mala gestión anterior, que ha gastado toda la plata y se generó ese problema. ¿Cómo ves tú las posibilidades políticas de defender un relato o una tesis frente a otro? ¿Y cuáles serían los consejos en ese sentido más táctico-estratégico? Yo creo que efectivamente cuando uno se instala en el gobierno es muy difícil atribuir los problemas al gobernante anterior, incluso cuando eso sea real. Comunicacionalmente es muy difícil, porque apareces tú además gobernando sin control de la situación, ¿no? Diciendo, no, en realidad esto no es culpa mía, es culpa del otro, es culpa del otro. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Usted qué es lo que realmente puede hacer? Yo creo que no es una buena receta. Efectivamente hay que decir la verdad cuando haya que decirla, decir efectivamente, mire, el país quedó en esta condición, en esta situación, etcétera. A mí lo que me parece es que la discusión que tú lo instalas ahí, Hassan, la discusión en torno al tema de la moderación o la radicalización, se podría decir, ¿verdad? Es un error en el sentido que a veces se instala por parte del discurso de la derecha, el empresariado, como una discusión de izquierda a derechas, digamos, ¿no? Como si Gabriel tuviera que girar más hacia la derecha o más hacia el centro versus girar más hacia la izquierda. Yo creo que no está bien planteada la cosa en esos términos. Yo creo que hay una mayoría de gente, incluso que votó por Kast, que quiere cambios. Mi hipótesis es que los cambios ya no están, después de 40 años de neoliberalismo, por lo demás, ya no están articulados necesariamente a partir del relato de la izquierda. Hay un amplio segmento de la población que quiere cambios y que incluso puede haber votado por Kast. Entonces, no es un tema de más o menos cambios, sino de cómo se organizan, se tematizan, se explican y se convoca a la sociedad a avanzar en función de esta agenda de cambios. Yo creo que cambios tienen que haber y tienen que ser cambios importantes porque estamos en una sociedad en crisis. Estamos en una sociedad en crisis en términos del modelo económico, estamos en una sociedad en crisis, ¿verdad?, en términos medioambientales, muy, muy agudo, estamos en el medio de una crisis sanitaria que todavía no cesa, etcétera. Entonces, evidentemente necesitamos el cambio casi como una compulsión de subsistencia, o sea, nadie podría negar la necesidad de cambios y de cambios claros y profundos. El problema es que esos cambios, como digo, no tienen que estar tematizados necesariamente a partir del relato tradicional de la izquierda, sino a partir de un relato que convoque a la sociedad. Y ahí creo yo que hay una asignatura quizás un poco pendiente en los relatos que se han instalado en el tiempo actual. Convoque a la sociedad a hacerse participativamente de un conjunto de procesos de cambio. Porque el gobierno de Gabriel Boric no va a poder actuar ni con mayoría parlamentaria, ni con una economía favorable. Entonces no puede reclamar los cambios para sí. No sé si me explico, porque no tiene las herramientas. No puede decir, déjenme tranquilo, espérenme, yo voy a hacer los cambios.
porque no tiene cómo hacerlo, no tiene ni legislativa ni económicamente, ¿no? Y si la economía hubiera andado bien, podría haber tenido una estrategia menos legislativa, pero más ejecutiva, pero tampoco tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, creo yo que la única salida posible de esto es una convocación amplia, participativa, a la sociedad o a segmentos importantes de la sociedad, particularmente, creo yo, a las mujeres y a los jóvenes. Creo que eso es muy importante en este momento para, en definitiva, tomar en las manos el tema de la agenda de transformación. Y lo último que diría respecto de esto, tomarla de la mano en conjunto con el gobierno, no sin el gobierno, quiero decir, no delegando, es que el problema de los cambios en nuestra sociedad tiene una residencia fundamental, es la Convención Constituyente. Hay que vincular esta agenda a un proceso constituyente y explicar, sin cesar, sin aburrirse nunca, sin cansarse, que en realidad lo más importante es lo que hagamos como sociedad en un proceso participativo constituyente, que en definitiva va a ser lo que nos va a abrir el camino hacia un proceso de cambios efectivamente más sólido. Creo que eso se puede hacer. No digo que sea fácil, pero creo que se puede. Sí, yo creo ahí yo veo como dos problemas, ¿eh? Uno como la confianza que hay que tener en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen que ser una caja de resonancia de lo que nosotros estamos diciendo, sobre todo lo que tiene que ver con la constituyente. Y ahí estamos en un problema, porque no sé si los medios de comunicación van a ser ese aliado, ese aliade, ¿no? que necesitamos. Y solo quería hacer una aclaración, porque justamente a propósito de la Convención Constitucional, ayer yo hice este llamado a enterarse de cuáles son las iniciativas populares de norma que están ya empezando a aprobarse. Hasta el 6 de enero es la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma. Y Así hasta es. el 1 de febrero la posibilidad de que apoyemos las distintas iniciativas populares de norma. Y eso quería aclarar, porque ahí tuve una confusión con las fechas. Rodrigo, querido, usted quería hacer una pregunta. Claro. Y estando muy de acuerdo en lo que plantea Rodrigo desde su sapiencia y su estudio, y también creo que acá hay una agenda transformadora, que la gente se ha sentido convocada por eso, y que en algún minuto va a haber que priorizar, porque en 4 años yo no creo que se puedan hacer todos los cambios, porque se puede iniciar el proceso de cambio, ¿cierto? Hay una fábula muy antigua que hablaba de un pueblo donde una montaña y un cerro no dejaba que se viera el sol, y el más viejito del pueblo un día salió con una cuchara de café rumbo al cerro, y la gente le preguntaba: ¿y a dónde va? No, que voy a mover la montaña. ¿Y cómo? Con esta cuchara de café. Nunca lo va a lograr, se ríen. Sí, claro, pero alguien tiene que comenzar. Y alguien tiene que comenzar ahora. Y eso es lo que está invitado a hacer, creo yo, Gabriel Boric. Pero mi pregunta tiene que ver también como en la manera en que podemos involucrar a toda esa gente que se movilizó en esta realidad, en esta urgencia, que dijo: voy a ir a votar, algunos que nunca antes lo habían hecho. Por eso llegamos al 55, y una cifra tremendamente alta. Esa gente también hay que sacarle una lectura de qué fue lo que le movió el corazón. Me imagino que todos tenemos una idea de que fue también este espíritu transformador, pero la idea es que no se salgan de este proyecto, la idea es que sigan participando. ¿Hay maneras de poder tejer ese tramado que también va a necesitar el futuro gobierno transformador? Bueno, primero, buena la polera. Muchas gracias. Aguántelo siempre. Yo creo que efectivamente el gobierno de Boric, y yo creo que así lo vivimos muchos, es el gobierno de un nuevo ciclo histórico. Es el primer gobierno de lo que pudiera ser un ciclo distinto. Yo creo que transformar el Chile de 40 años de neoliberalismo no es una cuestión corta. Nadie debería creer que va a ser un proceso que se va a hacer ni por este gobierno, y probablemente ni siquiera por esta constitución. O sea, probablemente esta constitución también es una constitución de apertura de un proceso histórico que va a tener su momento clímax en un tiempo más y no ahora. Digamos, lo que tenemos que hacer, en ese sentido voy al fondo de la pregunta, es habilitar la constitución de actores en la sociedad que puedan efectivamente llevar adelante ese proceso de transformación. Porque lo que ha hecho 40 años de neoliberalismo es tratar de impedirlo sistemáticamente. Entonces, yo creo que es claro que en la primera vuelta la candidatura de Gabriel Boric tuvo una votación importantísima, pero también registró un límite. Y en la segunda vuelta vimos un crecimiento gigantesco, ¿verdad? Ese crecimiento tiene que ver con gente que se sintió identificada con Gabriel Boric, por cierto,
Y también tiene que ver con gente que no sintiéndose tan identificada dijo hay que parar a la ultraderecha, autoritaria, ultraliberal que viene y que en definitiva nos pone en riesgo. Esa gente no es... O sea, esa gente probablemente no tiene una posición definida de antemano en la política, en términos de una adscripción a un tipo de alternativa política. Esa gente no está contenida en las lógicas tradicionales de los partidos, en los tipos de canalización que genera el sistema político hacia la sociedad. Y por lo tanto esa gente que hoy día yo creo que requiere ser convocada a partir del diseño de canalizaciones, de mecanismos, que el propio gobierno en eso puede ser muy colaborativo, y yo por eso hablaba y he mencionado la palabra varias veces de la participación. Creo que la clave participativa es una de las grandes claves para convocar a todo este mundo, específicamente a esto que decíamos, ¿no? A un momento de apertura, a un momento donde inicia un cambio. Y por lo tanto entendemos como sociedad, con la mayor madurez posible, que ese cambio no es aquí y ahora completamente, sino que se abre un proceso. Ese proceso sí requiere, en el aquí y el ahora, algunas verificaciones concretas. O sea, este gobierno tiene que producir en las condiciones en las que va a enfrentar, que no son, como decíamos hace un rato, tan favorables, sí necesita producir un par de resultados concretos para mandarle un mensaje claramente a la sociedad de por dónde va la mano, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es el tipo de anuncio que queremos escuchar en las próximas semanas respecto del presidente electo y de ese espacio, por dónde efectivamente pueden ir esos caminos y bueno, habrá que esperar esos mensajes, ese tipo de comunicación. Rodrigo, sé que ya te tienes que ir a tus labores, pero solo antes de cerrar, ¿dónde visualizas tú a Isquia Siches y a Camila Vallejo? Dos personajes femeninos muy fuertes. Yo creo que, y muy interesantes y tremendos aportes. Yo creo que ambas tienen una capacidad política muy importante. Yo creo que ambas tienen que jugar un papel, un rol político en el gobierno de Boric, no un rol técnico. A eso me quiero referir, ¿no? O sea, el origen profesional de Isquia creo que no es lo que la define completamente. Podría ser, creo yo, sin duda una muy buena ministra de Salud, pero creo que no tiene por qué ser ese su destino. Yo te confieso que he visto de repente algunas apariciones en prensa también acá a nivel regional respecto de este tema de gente que ya se anda como concursando para los ministerios y me parece un poquito entre ridículo e inapropiado, y creo que es mejor dejar tranquilo al presidente y a su equipo que haga la pega y no andarlo atiborrando de cosas. Lo que sí me parece, y por lo tanto, más que ponerme yo a elucubrar con ministerios y cosas por el estilo, lo que quiero decir es que creo que hay ahí una capacidad política que tiene que ver con el papel que han jugado las mujeres y los jóvenes en el momento político que estamos viviendo como sociedad, y eso se tiene que verificar en papeles que jueguen este tipo de mujeres en el gobierno, liderazgos femeninos como Camila, como Isquia y probablemente otros más, digamos. Eso creo que tiene que ser el mensaje de fondo. Perfecto, pues. Rodrigo Ruiz, antropólogo, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz. Gracias a ustedes por la conversación. Chao, tocayo. Que estén muy bien. Que esté